Bienvenidos a Proyecto Plenitud. Hoy, nuestros moderadores, Cecilia Maldonado y Jesús Álvarez, abordarán dos casos de la vida real que seguro te gustarán. Casos donde de manera inesperada el destino une a las personas. Iniciamos hoy un análisis bastante especial, una historia real que leímos en BBC News Mundo y que es de esas que te hacen pensar. Sí, totalmente. Una historia sobre cómo de lo más oscuro puede surgir algo inesperado. Conexión, amor, incluso. Salvación mutua, ¿verdad? Es que es increíble. Exacto. Nos muestra esa fragilidad humana, pero también una capacidad de conectar tremenda. Pues vamos a situarnos. Estamos en West Yorkshire, Inglaterra, verano de 2019. Vale. Y tenemos a Charlotte Lay, una enfermera joven. Llevaba ya tiempo luchando con temas de salud mental, desde la adolescencia, de hecho. Un camino difícil, sí. Y se encuentra en un momento crítico, muy crítico, cerca de las vías del tren. Un punto límite, vamos, el borde. Justo. Pero, como decías, a veces en esos bordes pasan cosas. Inesperadas, sí. Un tren para, el conductor, Dave, 47 años, la ve. Y aquí viene lo diferente, ¿no? Exacto, porque lo normal sería reportar y ya está, seguir el protocolo. Pero él baja de la cabina. Ojo, eso ya salirse del guión. Implica muchas cosas. ¿Qué te sugiere a ti esa decisión de bajar? Pues mira, sugiere priorizar lo humano. Una respuesta inmediata, personal, por encima de la norma. Como una intuición, ¿sabes? De que esa situación necesitaba otra cosa. Romper la barrera. Una presencia activa, decías antes. No solo cumplir. Justo eso. Estar ahí de verdad. Se acerca a Charlotte, se arrodilla, que el gesto ya es potente, y le dice algo como: «Tienes un mal día». Qué directo y qué sencillo a la vez. Y añade: «Está bien, podemos sentarnos y conversar hasta que te sientas mejor». Así, sin más. Cero juicio. Solo tiempo y escucha. Eso en salud mental es oro puro. Totalmente. Es validar el sufrimiento sin intentar arreglarlo rápido. Crea un espacio seguro, ¿no? En medio de la nada, prácticamente. Hablaron media hora. Luego ya, llevaron a Charlotte a un lugar seguro. Ella dice que tiene recuerdos borrosos de ese momento. Normal, en ese estado de crisis. Pero la voz de Dave, esa amabilidad, eso sí se le quedó grabado. Y sintió que tenía que agradecérselo. Claro, una necesidad muy humana. Cerrar ese círculo, ¿no? Y aquí entra a Facebook. Lo usó para buscarlo. Puso un mensaje en un grupo local. Las redes sociales sirviendo de puente. Curioso. Un compañero de Dave lo vio, les puso en contacto. Y resulta que él también había estado pensando en ella, preocupado. Ahí está la chispa, esa preocupación mutua. Ya no era solo un rescate puntual. Empezaron a hablar todos los días. ¿Todos los días? Sí. Y a los 2 meses quedaron para un café. El famoso café que lo cambia todo. Pues sí. De ahí surgió una amistad y luego, surgió un amor. Increíble. Se casaron en 2022, 3 años después de aquel día en las vías. Y para entonces, Charlotte estaba embarazada. Ahora tiene 3 hijos. Es que es una transformación vital, brutal, de estar al borde del abismo a formar una familia. Pero espera, ¿que la historia? Tiene un giro más. Efectivamente, un giro que cierra el círculo de una forma impactante. Aquí se invierten los papeles. Julio de 2020. A Dave le diagnostican cáncer testicular. Vaya. Él mismo reconoce que notaba dolores, pero, los achacaba al trabajo, lo típico. Sí, algo muy común, lamentablemente. Ignorar las señales. Sí. Pero fue Charlotte, con su ojo de enfermera y su insistencia, ella fue la que le dijo una y otra vez que fuera al médico. La conexión personal y el conocimiento profesional unidos. Impresionante. Y gracias a eso, el diagnóstico fue temprano. Los médicos lo dijeron claro. Eso le salvó la vida. Es que es una simetría perfecta. Él la salva a ella de una crisis mental aguda. Y ella lo salva a él de una crisis física, detectándola a tiempo. Una dependencia mutua, pero en el mejor sentido. Una resiliencia compartida. Ambos lo dicen abiertamente. Se salvaron la vida el uno al otro. Y por eso quieren contar su historia, como un mensaje de esperanza, ¿no? Sí, Charlotte dice eso, que la vida puede mejorar, que merece la pena quedarse para verlo. Y recalca algo importante sobre pedir ayuda. Que es difícil, muy difícil a veces.
Exacto. Por eso dice que el entorno tiene que ser proactivo. No vale solo con un «estás bien». Hay que ir un poco más allá, preguntar otra vez, ofrecer compañía real, Eso de sentarse con una taza de café. A veces es solo eso, estar. presencia genuina. Sin grandes discursos ni soluciones mágicas, solo estar. Esta historia al final nos habla de, bueno, de la fuerza de un acto de bondad inesperado. Del poder de la conexión humana. De cómo nos sostenemos unos a otros frente a todo tipo de adversidades, mentales, físicas. Y como todo empezó con una decisión, salirse del guión por un momento, ser humano. Un círculo de cuidado que empezó ahí. Y te deja pensando, ¿verdad? Muchísimo. En este mundo que va tan rápido, que juzgamos tan fácil, ¿cuántas oportunidades así se nos escapan? ¿Cuántas veces no hacemos esa segunda pregunta? ¿Pero cómo estás? ¿De verdad? ¿O no ofrecemos esa palabra amable, ese pequeño gesto, por ir con prisa, por no meternos? ¿Cuántas conexiones vitales, cuánta ayuda crucial se pierde en esa prisa? Quizás pararse un segundo, mirar al otro, sea lo más eficiente que podemos hacer. Aunque parezca lo contrario, quizás sea eso lo que, al final, salva vidas. Hola a todos, hoy vamos a sumergirlos en una historia bastante intensa, que viene de Nueva Zelanda. Trata sobre una pareja, Scott y Maddie, y cómo una experiencia extrema en la montaña, cambió su relación para siempre. Tenemos un relato que describe un momento crítico que vivieron escalando. Suena a una historia potente, de supervivencia, pero quizá de algo más. Exacto. El centro de todo esto es una luz. Les pilló en 2015, en plena escalada. Y lo que queremos hacer es analizar un poco cómo afectó eso a su relación, basándonos solo en lo que cuenta la historia. De acuerdo, pues empecemos por ahí, por el alud. ¿Qué pasó exactamente, según ese relato? Pues mira, lo que se describe es una reacción rapidísima de Scott. En medio de todo el caos, su instinto, fue cubrir a Maddie. Usó su cuerpo, literalmente, como escudo contra la nieve y las rocas. Eso es fascinante. Lo que destaca es lo primario del acto. No hay tiempo para pensar, ¿sabes? Es una respuesta totalmente visceral. Sacrificio puro en un instante. Eso dice mucho de la conexión que hay, que se activa en esas situaciones límite. Y claro, las consecuencias lo reflejan. El relato dice que Scott acabó con heridas serias, fracturas graves, pero Maddie, gracias a él, salió sin un rasguño, físicamente ilesa. El contraste es, brutal. Ya. Y eso nos lleva al después, claro. A la recuperación. ¿Cómo reaccionó Maddie, viendo a Scott tan vulnerable? Pues la historia lo deja muy claro. Maddie se volcó por completo. Durante todo el tiempo que Scott estuvo en el hospital, que fue largo, ella no se movió de su lado. Estuvo allí constantemente, día tras día. Ese punto es clave, ¿eh? Porque compartir un trauma así y luego vivir ese cuidado mutuo tan intenso tiene un potencial enorme para reforzar los lazos. Ya no es solo el trauma compartido, es también superar juntos lo inmediato, el apoyo sin fisuras. La narración sugiere que eso fortaleció muchísimo su vínculo. Totalmente. De hecho, hay una cita de Maddie de una entrevista que lo confirma. Dijo, y lo cito, «Me salvó la vida no una, sino varias veces ese día. Después de eso, supe que pasaría el resto de mi vida a su lado». Es una declaración muy potente. No es solo gratitud, ¿eh? Habla de una certeza absoluta, casi una epifanía. Ese supe que dice, sugiere que el evento extremo fue como un catalizador. Borró cualquier duda sobre su futuro. Es como si la cercanía de la muerte les diera una claridad, vital, ineludible. Impactante, ¿verdad? Pero quizá lo más simbólico de todo, según leemos, llega un año después. Decidieron casarse. Un paso que parece lógico después de esa certeza que comentábamos. Pero hay algo más ahí, en esa decisión. Sí, y es un detalle que le da una vuelta de tuerca increíble. El material que tenemos indica que eligieron casarse, en la misma montaña donde ocurría todo, donde la rescató. Eso sí, especifican que tomaron todas las precauciones, claro. Qué interesante. A ver, si conectamos los puntos, eso es un acto consciente de lo que llamamos resignificación. Eligen activamente darle un nuevo sentido a ese lugar. Transforman un sitio de miedo, de dolor, de peligro, en un símbolo de su compromiso. ¿De celebración? De superación. No es que eviten el trauma, es que lo reclaman, lo hacen suyo de otra forma. Es una manera muy poderosa de cerrar el círculo, ¿no? Integrar lo ocurrido en su historia, no como una cicatriz que esconder, sino como
como el cimiento de su futuro. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué sacamos de todo esto? Pues creo que este relato nos muestra una historia muy humana sobre resiliencia, sobre el poder del compromiso bajo una presión brutal. Vemos cómo un acto de sacrificio inicia una cadena, cuidado, revelación y al final una reafirmación vital. Y todo culmina en ese acto simbólico tan fuerte, casarse justo allí. Deja claro que la adversidad no solo prueba las relaciones, sino que también puede forjar, puede revelar su verdadera esencia. Exacto. Parece que estas crisis, según vemos aquí, tienen esa capacidad de desnudar las relaciones hasta el fondo. Muestran la profundidad de una conexión de una forma que, bueno, la vida normal raramente consigue. Y esto nos deja pensando, ¿no? ¿En qué exactamente? Pues, a partir de este caso. ¿Hasta qué punto enfrentarse juntos a la muerte, de forma tan directa, crea lazos más fuertes que casi cualquier otra cosa? Y por otro lado, ¿qué dice de nosotros, de nuestra capacidad de adaptación, el poder coger un lugar físico de trauma y redefinirlo así, a través del amor, de la celebración, como hicieron Scott y Maddie en esa montaña? Son ideas potentes para darles alguna vuelta más. Hemos llegado al final de este interesante podcast. Espero que este tema haya sido de tu interés. Gracias por escucharnos.